Muy buenas tardes y bienvenidos al segundo encuentro del ciclo Coloquios Constitucionales, organizados por el Instituto de Estudios de la Sociedad, IES, y Pauta. El tema de hoy es Procesos Constituyentes, la experiencia internacional. Nos acompañan nuestras invitadas Mariana Canales, abogada e investigadora del IES, y Marcela Ríos, politóloga y representante residente adjunta del PNUD. Modera esta conversación el editor general de Pauta, Eduardo Olivares. Este encuentro está siendo transmitido en directo por pauta.cl. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a este episodio de Coloquios Constitucionales que organizamos entre Pauta y el Instituto de Estudios de la Sociedad, IES. En esta ocasión queremos levantar la cabeza más allá de la línea del horizonte de Chile, porque desde nuestro territorio queremos también saber qué ha sucedido en otros lugares. ¿Es tan excepcional que una democracia cambie su constitución? ¿Debemos mirar las experiencias de América Latina o también las democracias más consolidadas? ¿Cuántas formas de participación ciudadana existen? Bueno, para hablar de estas materias, vamos a conversar con dos investigadoras que se han dedicado a investigar precisamente estos factores. Por un lado está Mariana Canales, abogada por la Universidad Católica de Chile, profesora de Historia del Derecho de la misma casa de estudios, ha impartido clases de teoría y fuentes del derecho en la Universidad Católica y de Derecho Constitucional en la Universidad de los Andes. Es investigadora del Instituto de Estudios de la Sociedad, IES. Mariana, bienvenida. Muchas gracias, Eduardo. También está Marcela Ríos, ella es representante asistente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Chile, es socióloga por la Universidad de York, en Canadá, también es magíster en Ciencias Sociales por Flaxo, es doctora en Ciencia Política por la Universidad de Wisconsin-Madison en Estados Unidos. Ha sido docente en las universidades de Chile, de Santiago y Diego Portales, y es autora y editora de numerosos textos relacionados con la política comparada de América Latina, instituciones políticas y sistemas electorales, y género y política, entre otros. Bienvenida, Marcela. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a operar de la siguiente manera en este episodio. Por un lado, Mariana Canales va a tener 7 minutos para exponer las materias que ella quiera relevar en esta conversación, y luego, en otros 7 minutos, Marcela Ríos hará lo propio. Después de aquello, comenzaremos con el debate propiamente tal, con preguntas, y también nos iremos interrumpiendo en la medida en que las materias así lo vayan requiriendo. Mariana Canales, por favor, 7 minutos a partir de ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a Radio Pauta y al IES por esta iniciativa. Me parece muy interesante el tema y, como tú bien dices, es importante mirar no solamente la experiencia propia, sino lo que ha pasado al lado y un poco más de al lado, ¿no? Y quisiera partir con unas pocas ideas para después conversar. Primero, que hay distintas razones en todo el mundo por las que se cambian las constituciones, ¿no? No es solamente una explicación, sino que hay muchas. Pueden haber crisis sociales, crisis financiera, o simplemente que el sistema político no da abasto y es necesario cambiarlo. Lo importante es mirar, atendiendo el caso chileno, la especificidad de nuestro propio proceso, ¿no? Las experiencias internacionales pueden iluminar, pueden ayudar, pero hay que mirar el caso concreto, y eso siempre va a tener particularidades que le son propias y que no es posible encontrar en otros lados, al menos no de la misma manera. Entonces uno, en el caso chileno, podría preguntarse, bueno, ¿por qué estamos cambiando la Constitución? Y acá también confluyen un montón de factores. La cultura legalista, que es propia de América Latina. Los países de América Latina tienden a mirar las constituciones o las normas propiamente tal como solución de problemas sociales, y que eso puede o no estar relacionado y en distintos grados, ¿no? También la ruptura de los consensos que habían reinado en nuestro país, una constitución que se instaura en un régimen autoritario. Luego tenemos una izquierda que se siente incómoda con los pactos a los que llegó en su momento. Entonces tenemos un montón de factores a los que es necesario atender y que estos son distintos al resto de los países.
Entonces esa es una primera idea, fijarse en la especificidad del caso chileno, los motivos que tenemos, y si es que es la herramienta adecuada para solucionar aquellas cosas que decimos que se van a solucionar mediante este proceso constitucional. Pero hay una cuestión que sí creo que es común en todo el mundo, y que es la idea de que las constituciones, y por eso se cambian, no son un estado al que uno llega y que establecen soluciones definitivas y concluyentes, sino que uno podría caracterizarlas mejor como una actividad, es decir, algo que se está constantemente evaluando y que se está constantemente haciendo. Es decir, no se cierran los debates, por el contrario, estamos constantemente actuando bajo una constitución que está siempre abierta al cambio, y esto puede operar mediante una aceptación que podríamos decir tácita. Operamos bajo las normas que tenemos y no las queremos cambiar, y así, bueno, lo que estamos haciendo es aceptarlas, no solamente someternos a ellas críticamente, sino aceptarlas, y entonces vamos construyendo de a poco lo que es nuestra constitución. Y eso es importante, entender que las constituciones no establecen soluciones definitivas ni a los sistemas de gobierno, ni a la manera en que se organiza el poder político, ni al catálogo de derechos, ni la manera en que entendemos los derechos, sino que por el contrario tienen que estar siempre abiertas, y esto sí creo que explica los cambios constitucionales en todo el mundo. Entonces eso como una segunda idea. No quiero decir con esto que no sean una norma fundamental y que que no tiene ninguna autoridad, digamos, sino solamente que algo que es propio de las constituciones es que deben estar siempre abiertas al cambio, y que es bueno que así sea. Entonces resaltar esas dos ideas. Primero, que hay que atender al caso específico chileno. Las experiencias internacionales iluminan, ayudan, pero no podemos soslayar los elementos propios de nuestro país. Y por otro lado, entender que las constituciones son una constante y permanente autoridad, y en el momento en que, actividad, perdón, y en el momento en que esta apertura se cierra en el fondo, ahí las constituciones pierden en legitimidad, entonces muchos procesos se podrían explicar a la luz de eso. Bien, muchas gracias, Mariana. Marcela Ríos. Bueno, quiero agradecer y felicitar la iniciativa de la Radio Paula y del IES por organizar este ciclo. Pauta, perdón. Por organizar este ciclo. Creo que estamos en un momento muy especial donde hace falta mucha conversación, mucha escucha, mucho debate, así que felicitaciones por el ciclo y gracias por la invitación. Nosotros desde el PNUD efectivamente hemos venido trabajando hace bastante tiempo en tratar de demostrar cuáles son las experiencias comparadas. Comparto con Mariana que una de las cosas que podemos aprender es que no hay una manera única de cambiar una constitución, que no hay una receta de cómo hacer un proceso constituyente que pueda decir, mira, así se hizo en un país y yo voy a hacer exactamente lo mismo y voy a tener exactamente el mismo resultado, porque depende de muchos factores, depende del momento donde se realiza, depende de las razones por las que se realiza, depende de los niveles de participación, del mecanismo de cambio que se utilice, y en eso nosotros hemos ido tratando de mirar la experiencia. Pero también es cierto que mirar al mundo te hace ver que salir a veces de los debates demasiado estrechos, a veces algo provincianos que se instalan muchas veces porque las personas no tienen suficiente información respecto de lo que ocurre en otras partes. Y acá lo importante es ver que comparto también la idea, y nosotros hemos tratado de mostrar que reemplazar las constituciones es algo que ocurre bastante más a menudo de lo que uno pensaría. Digamos, el promedio de vida de las constituciones es solo 20 años, 19 años, y eso midiendo todas las constituciones que existen. Nosotros hicimos un trabajo en el 2015 que actualizamos hace poco para mirar todos los reemplazos constitucionales entre 1947 y el 2019, y vemos que un total, en ese periodo largo, digamos, de tiempo, se reemplazaron, se escribieron nuevos textos sin considerar, por supuesto, las reformas a algunos artículos que son permanentes, digamos, cotidianas en los distintos países, pero los cambios totales a una constitución, los reemplazos constitucionales, se producen 247 nuevas constituciones se redactaron en ese periodo,
entre 1990 y el 2019, 108 textos constitucionales. Y esto en todo el mundo, pero claramente hay en algunas regiones del mundo donde hay mayor inestabilidad política, donde uno puede ver que hay cambios constitucionales mucho más a menudo. También hay más países, digamos, pero en África subsahariana sería la región donde más se producen cambios, pero también en Europa Oriental, 28 textos constitucionales en el periodo largo, entre Europa Occidental, Estados Unidos y Canadá, 25, en América Latina y el Caribe, 33, etc. Esto es algo que se ha producido de manera importante. Y lo otro es que no hay una manera, como decía antes, única de cambiar las constituciones. Distintos países utilizan distintos mecanismos. Lo que sí es importante, que nosotros vemos crecientemente, es que hay una diferencia bien importante según el régimen de gobierno. Las democracias, cuando reemplazan sus constituciones, y cada vez más eso ocurre así, utilizan ya sea se cambian las constituciones en el propio poder legislativo, a veces en un congreso constituyente electo específicamente para esa función, otras veces en algunos países donde la Constitución contempla un mecanismo de reemplazo a través del legislativo, se cambia a través del legislativo de manera definida por la Constitución, y en otros muchos casos se utilizan asambleas constituyentes, que también crecientemente están contempladas en algunas de las constituciones redactadas recientemente. Los países con regímenes autoritarios utilizan, obviamente, por razones obvias, menos estos mecanismos representativos, donde las personas eligen a los representantes para discutir las nuevas constituciones, y tienden a utilizar mucho más frecuentemente las iniciativas de comisiones de expertos, por ejemplo. Ese ha sido el caso reciente, desde el 2010 hasta ahora. Podemos ver que Costa de Marfil, Yemen, Egipto, Kenia, Cuba, entre otros países, han cambiado sus constituciones a través de comisiones de expertos. Entonces, el último punto, y con esto termino esta primera ronda, creo que es importante también, y lo hemos planteado nosotros en múltiples ocasiones, que el tipo de mecanismo, ya sea una asamblea constituyente, una convención constitucional o el Congreso Constitucional, etcétera, pueden ser mecanismos más o menos participativos, pueden ser órganos exclusivamente representativos, donde uno elige representantes y esos representantes sesionan un poco a puertas cerradas, evacúan un texto, después a veces ese mismo órgano constitucional puede aprobar el texto, y en otros casos crecientemente se ha instalado la idea de que esos textos tienen que ser ratificados por un plebiscito de salida, y en otros casos estos mismos espacios tienen muchos más momentos y espacios de participación durante la deliberación constitucional. Entonces también tenemos una amplia experiencia internacional en materia de participación ciudadana durante los procesos constituyentes. Muy bien, muchas gracias, Marcela Ríos. Me quedo contigo para la primera pregunta de conversación. ¿Cuán común en la experiencia comparada es que sobrevivan constituciones originadas en periodos autoritarios, que sobrevivan una vez que ya se instala una democracia, ¿verdad?, vital? Eso es muy poco frecuente. Es bastante más común que con los procesos de transición se cambien los textos que han sido redactados en momentos autoritarios. Por ejemplo, si vemos el ejemplo de toda Europa del Este, después de la caída del muro de Berlín, cuando prácticamente todos los países cambian las constituciones después de la caída del muro, cuando empiezan el nuevo periodo democrático. En América Latina, el único otro caso donde se mantiene una constitución, si bien la dictadura en ese caso era quizá un poco distinta a la chilena, pero el único otro caso sería el caso de Panamá, y no hay otro caso en nuestra región donde se haya mantenido una constitución después de que haya sido elaborada, por lo menos en el periodo contemporáneo. Hay obviamente muchas constituciones en 1800, digamos en el siglo XIX, a principios del siglo XX, que obviamente en su mayoría fueron redactadas en una enorme cantidad de países en condiciones no democráticas. Yo creo que más bien el punto es en la época moderna, digamos. Incluso la misma experiencia chilena, las constituciones
que se escribieron antes de la de 1980, también uno puede cuestionar cuán democrático era el país en esos momentos, digamos. Pero en tiempos contemporáneos es poco frecuente. ¿Y qué nos dice eso del caso chileno? ¿Es entonces ahora Chile la excepción, Mariana? Sí, yo un matiz respecto a eso, claro, es raro, es poco frecuente, pero no es que no exista tampoco. Yo acá, quizás Marcela, corrígeme tú el dato, pero hay un profesor de la Universidad de Chicago, Tom Ginsburg, que dice que el 20% de las constituciones se han mantenido desde el régimen autoritario, han sobrevivido transiciones democráticas y se han mantenido más o menos igual. Y esto, o sea, creo que lo importante de este punto es relacionado con lo que yo decía antes de entender las constituciones como una actividad y no como algo concluyente. Si es que se instaura una constitución en un régimen autoritario y entendemos que hasta ahí nomás llegamos, claro, en democracia es poco probable que ellas sobrevivan, pero si es que las entendemos como algo que estamos validando y que estamos renegociando, por decirlo de alguna manera, todos los días, uno sí podría entender que las constituciones instauradas en dictadura o en régimen autoritario sí podrían sobrevivir. Y muestra de ello es, claro, uno podrá tener distintas percepciones sobre qué tan democrático es o no un país, pero muestra de ello es precisamente la Constitución chilena, que aunque se pueda renegar en muchos casos, sí sobrevivió 30 años de una transición a la democracia y que hemos decidido cambiar por X razones, y que esas razones, por supuesto, tienen relación con esos 30 años, ¿no? Pero sí creo yo que es posible que esto suceda. De hecho ocurre, y creo que nuestro país es un ejemplo en ese sentido, un ejemplo como de laboratorio, digamos. Sí, bueno, eso pareciera, Marcela, democracias entonces, que cambian sus constituciones, nos decías tú, no es infrecuente, ¿cierto? Suele suceder y en América Latina hay bastantes experiencias. Es, sin embargo, distinto en el caso de Chile lo siguiente: en las últimas experiencias, las más recientes de América Latina, que son Ecuador, Venezuela y Bolivia, los candidatos presidenciales que triunfaron venían además con el programa de gobierno de cambiar la Constitución. Y efectivamente lo que terminaron haciendo luego de distintos procesos. Ninguno fue muy fácil, ¿ok? Pero lo lograron hacer. En cambio, en el caso de Chile, el actual presidente no venía con ese proyecto, no venía con un proyecto de cambiar la Constitución. Sí, la persona que le había precedido, Michelle Bachelet. ¿No es eso también algo extraño en la experiencia comparada? Mira, acá hay un debate del origen de los procesos constituyentes, digamos. Algunos procesos se inician desde arriba por razones por acuerdo entre las élites, porque los partidos políticos sienten, digamos, que es necesario hacer un cambio. Eso cuando hay condiciones como de normalidad absoluta y un régimen democrático está funcionando totalmente bien, es bastante extraño, digamos, porque en general, si todo funciona bien, no es necesario cambiar las reglas del juego. Sin embargo, también hay experiencias donde las constituciones se terminan reemplazando por una presión social, ¿no? Una presión desde abajo. Por ejemplo, el caso de Túnez recientemente, después de la primavera árabe, un caso muy citado en la literatura justamente porque que se instala la demanda de cambio constitucional. El caso colombiano de 1991 también es un ejemplo donde se produce una movilización social, y también el caso de Islandia, que quizás es una constitución y un proceso constituyente del que se ha comentado bastante en Chile, pero que es un proceso trunco porque todavía no se logra aprobar el texto constitucional, quedó ahí como a medio camino, digamos, ese proceso, pero es interesante una democracia avanzada, estable, que tampoco estaba como tema, digamos, de discusión, y después de la crisis económica tan fuerte que vive Europa, la crisis subprime, y el efecto que tuvo en Islandia, hubo una presión social muy grande para que se hiciera un cambio político. Se terminó en un proceso constituyente, con una asamblea constituyente muy pequeña, que finalmente redacta un texto constitucional, y donde uno ahí también puede ver que se produce producto de una presión desde abajo. Entonces, creo que hay distintos ejemplos. Recientemente, después de los ejemplos que tú citabas,
República Dominicana también tiene una experiencia de cambio constitucional, aunque más reciente, el 2015, aún sin cambio de gobierno, sin que estuvieran, y se hace a través del Congreso, digamos, pero que es mucho más, más en línea con lo que planteaba Mariana, de esta idea de remozar una constitución que requería como una actualización, una modernización, sin que necesariamente hubiera una presión social importante. Entonces, creo que hay distintas experiencias. Yo creo que el debate en Chile ha estado muy teñido por las experiencias que son bien específicas de Venezuela, Bolivia y Ecuador, que en realidad tienen procesos políticos particulares similares entre ellos, pero que no son necesariamente la norma de las reformas constitucionales o reemplazos constitucionales, ni a nivel mundial, ni tampoco en toda América Latina. ¿Cómo lo ves tú, Claro, Mariana? Sí, no solamente agregar que eso te demuestra la importancia de la clase política, de ser capaz de percibir las demandas ciudadanas y canalizarlas correctamente. Uno podrá discutir si es que el proceso constituyente es efectivamente la solución a los problemas que fueron más evidentes en octubre, cuando se decide un mes después cambiar la Constitución. Eso se podrá discutir, pero lo que sí es importante es que alguna solución tiene que dar la clase política a este tipo de problemas, o los que sean, digamos, y una de ellas puede ser el cambio constitucional, como se ha visto en otros países. Pero eso habla, de nuevo, repito, la idea en el fondo de lo importante que es la clase política en este tipo de procesos, de ser capaz no solamente de organizar, como decía Marcela, un cambio desde arriba, sino también de percibir cuando el cambio viene desde abajo y tiene la suficiente fuerza como para tener que implementarse. Bueno, lo que hemos visto en Chile es precisamente, ¿verdad?, la clase política descifrando la crisis que experimentamos a partir del 18 de octubre del año pasado, y pareciera que esa fuera la norma también en los distintos procesos que hemos mencionado. En el caso de Túnez, tal vez la diferencia está en que hubo un cambio de régimen finalmente, ¿cierto? Ni siquiera se podía considerar que era una democracia. Pero los casos de Colombia, de Islandia, parecieran resonar mucho más respecto del caso chileno, porque ocurrieron mientras había un gobierno y el gobierno debió impulsar aquello, con distintos resultados, que, ¿verdad?, en Colombia hubo cambio y en Islandia no lo hubo. Precisamente el gobierno lo detuvo. Interesante. Ahora, hoy día estamos a punto de entrar a un plebiscito de entrada. Esta experiencia de los plebiscitos de entrada ha generado también controversia en Chile, porque hay quienes plantean que debió haber tenido un piso mínimo de participación. Desde el punto de vista comparativo, Marcela, ¿hay una especie de umbral que uno deba seguir que le dé legitimidad a la pura idea de cambiar la Constitución? Mira, en eso tampoco hay una sola regla o una sola forma de hacerlo. ¿No? En la mayoría de los temas de diseño institucional para las democracias, la variedad entre países es enorme. Los sistemas electorales, los equilibrios de poderes, hay mucha variación. En términos de los plebiscitos, en términos generales, yo te diría la mayoría de los países que lo utilizan no tienen requisitos de participación. Cuando hacen referéndum y plebiscito de manera habitual, digamos, no necesariamente constitucionales, pensando en algo así como el Brexit en el Reino Unido, o lo que fue el plebiscito para los acuerdos de paz en Colombia, que quizás son algunos de los que resuenan, pero en realidad los países que más realizan consultas de ese tipo son no sé, Estados Unidos a nivel subnacional. En algunos países, pocos, hay requisitos para que en los referéndums haya un mínimo de participación. Por ejemplo, en Italia, que se requiere que un porcentaje del electorado participe para que eso sea vinculante. En Uruguay hay algo similar. Los plebiscitos de entrada en los procesos constituyentes no son muy frecuentes, son mucho más frecuentes los plebiscitos de salida, ¿no? Esos son cada vez más casi como el estándar básico de participación, y como la recomendación desde Naciones Unidas, incluso hay una recomendación que se utilicen plebiscitos de salida para ratificar los textos constitucionales, porque es algo que se ha demostrado que contribuye a dotar de legitimidad el texto, ¿no? En la mayoría de los casos además se aprueban, pero también hay algunos casos donde se rechazan, si bien son menos.
pero no hay esto, por lo tanto, o sea, el proceso colombiano, por ejemplo, tuvo un plebiscito de entrada. Colombia es un país similar a Chile en términos de que también es un país que tiene muy bajos niveles de participación electoral. Fue históricamente el país con niveles más bajos de participación en Sudamérica, y hoy día Chile está compitiendo por ese lugar. Digamos, en las últimas elecciones nosotros hemos estado por debajo de Colombia. Colombia no aplicó tampoco un mínimo de participación. Yo en esto creo que lo importante para tener, en tanto no hay una sola norma, no hay una sola forma de aplicar esto, sí creo que el tema de participación, y bueno, eso lo venimos diciendo desde el PNUD hace mucho tiempo, que los temas de participación electoral son clave para la democracia, son esenciales para la legitimidad, para el proceso constituyente, sino que no es saludable para una democracia que para los alcaldes vote el 36% de las personas, como lo hicieron en el 2016, o para las elecciones parlamentarias el 46% para la última. Entonces, sí pensamos que esto es un tema que hay que avanzar, no es solo el tema de volver al voto obligatorio, pero quizás podría haber sido algo que no se hizo y que ya es un poco tarde, porque en eso, y con eso termino, que se podría haber estipulado que tanto el plebiscito de salida, recordemos que en el acuerdo de noviembre se estableció que en el plebiscito de salida el voto iba a ser obligatorio. Se discutió, pero finalmente no hubo un acuerdo si aplicar esa obligatoriedad en el plebiscito de entrada. Yo creo que lo que es muy importante es que no se cambien las reglas del juego durante los procesos. O sea, no es saludable, no es recomendable que uno esté cambiando demasiado frecuente las reglas del juego. Es necesario que los ciudadanos y ciudadanas entiendan las reglas, las internalicen y que todos estén participando con esas reglas claras. Y lo que sí es vital, que todos, el Estado, los partidos y todos quienes tenemos interés por fortalecer a la democracia, contribuyamos para que los niveles de participación aumenten y que tomemos como medidas, digamos, en el mediano y corto plazo para poder seguir colaborando con que eso ocurra. Mariana, de hecho, tú has comentado bastante en este coloquio la idea de que en una democracia las constituciones, en particular, digo, son un proceso, y por lo tanto yo entiendo de lo que tú dices que se va legitimando permanentemente en la medida en que las personas de hecho sigan las reglas, las apliquen y las cambien en el mismo contexto democrático. ¿Cuál sería la fuente de legitimidad de este proceso constituyente a la luz de la experiencia comparada? Sí, la fuente de legitimidad creo que hay varios factores, ¿no? Una cosa que sí me parece importante es lo que decía Marcela sobre la participación, justamente porque una de las razones por las cuales los chilenos quieren cambiar la actual constitución es un problema de legitimidad, ¿no? Entonces me parece que si es que a eso le hemos dado tanta importancia, sin perjuicio de que las constituciones pueden no ser legítimas en su origen y legitimarse con posterioridad, sin perjuicio de eso, si es que a la anterior constitución le criticamos su origen, entonces sí me parece importante que en este caso nos preocupemos justamente de la participación. Y hay otra cosa adicional que son las condiciones en las que el proceso se lleva a cabo. Una de ellas es la que decía Marcela, tienen que ser reglas que sepamos desde antes, que tengamos claras desde antes, que podamos ordenar nuestra conducta conforme a ella y que no se cambien las reglas del juego constantemente. Por eso, claro, poner el voto obligatorio para el plebiscito de octubre no era factible, pero sí resulta razonable para más adelante, ¿no? Porque estamos tomando una decisión importante y queremos que sea más o menos representativa. Pero en relación con las condiciones del proceso mismo, me parece que tienen que haber ciertos grados de paz, por decirlo de alguna manera, para que se pueda producir una reflexión profunda, deliberada entre distintos actores políticos y que resulte finalmente, en el caso de que gane el apruebo, que resulte finalmente en una constitución que todos aceptemos y que todos queramos, por decirlo de alguna manera. Y desde otro punto de vista, sí me parece muy importante la participación de los partidos políticos. Creo que no se puede pasar por sobre la participación de los partidos políticos. Algo decía Marcela, que cuando nosotros pensamos en el cambio de constitución, pensamos al tiro en Venezuela, en Bolivia, que fueron procesos como bien específicos y no es necesariamente aplicable al caso chileno. Bueno, ahí lo que pasó, una de las cosas es que había un partido muy fuerte,
y que entonces no había una competencia en la discusión. Entonces, claro, ahí es necesario que los partidos políticos estén involucrados. Esto no quiere decir que la sociedad civil y distintos actores queden fuera, por el contrario, pero sí tiene que ser, es importante que los partidos políticos tomen un rol relevante en el proceso constituyente. Y por otro lado, no solamente que no haya un partido, sino que estén todos los partidos que tenemos, digamos. No solamente eso, sino no saltarse a los partidos. Son muy buenas los espacios de participación ciudadana, de democracia directa, entre comillas, son muy buenos en algunos casos, pero no podemos iniciar este proceso sin la presencia de los partidos, que es justamente lo que pasó en Islandia, que decía Marcela, bueno, en Islandia hubo una cosa muy participativa, que de hecho era una comisión de ciudadanos elegidos al azar, una cosa como impensada, diría uno, en una democracia representativa a la que está acostumbrado uno, y que eso sacó un proyecto y fue fantástico y con participación a través de redes sociales, etcétera, pero que después como que quedó neutralizado en el Congreso. Y eso, bueno, es que no estaban involucrados los partidos políticos desde el primer momento. Entonces me parece que esas dos, como tres ideas, primero, reglas claras, que no se cambien las reglas durante el juicio, durante el proceso, perdón, y que estén bien delimitadas las competencias tanto del órgano constituyente como de otros agentes que participen. Hay algunos casos en que la Corte Suprema es muy importante, no es el caso de acá, pero que eso esté muy claro. Segundo, la participación de los partidos políticos. Y tercero, condiciones que permitan llevar a cabo una reflexión seria, deliberada, en que se respete la libertad de expresión para que todos podamos decir lo que creamos que debe tener una constitución sin miedo, en el fondo. Mariana, me quedo contigo. ¿Cuáles han sido los nudos críticos en la experiencia comparada? ¿Qué errores, desde tu punto de vista, se han reiterado? Yo te diría que, pensando particularmente en América Latina, que es lo que uno tiene más cerca, es la participación de los partidos, sea porque hay un partido que controla el proceso y que finalmente instaura su constitución, bajo la apariencia de un proceso muy participativo, o bien la ausencia de partidos. Y segundo, yo creo que, bueno, acá cada país tendrá percepciones distintas de lo que fue su proceso, pero algo que me parece importante que tengamos a la vista en el caso chileno es el manejo de expectativas. La Constitución es relevante, es importante, es la carta fundamental de un país, pero ojo con que todo se lo colguemos a la Constitución y que creamos que va a ser la solución a todos nuestros problemas, ¿no? Entonces esas dos, yo creo que en particular el rol de los partidos políticos, al menos en América Latina, eso sí ha sido como un nudo importante y que debiésemos incorporar críticamente en nuestro proceso. Marcela. Sí, estoy muy de acuerdo con ese tema. Yo creo que respecto a las condiciones es importante tener presente que estamos teniendo este proceso constituyente en el marco de una pandemia, lo que le agrega pelos a la sopa, ¿no? En el sentido de que es un proceso que yo creo que va a ser un nuevo estudio de caso a nivel internacional, porque, bueno, toca la mala coincidencia, no solo para el tema, no solo para la democracia, sino que también para las condiciones de vida de las personas, respecto al efecto que esto está teniendo en términos socioeconómicos, y que necesariamente está introduciendo un cambio en lo que podría haber ocurrido si el plebiscito del 25 de octubre se hubiera realizado el 26 de abril como estaba originalmente planteado. Yo creo que una de los temas clave del aprendizaje a nivel internacional, y en eso concuerdo con Mariana, que la legitimidad de las constituciones no hay una sola manera de adquirirla, no hay una sola manera de construirla, pero crecientemente, y eso quizás depende mucho del contexto, porque las expectativas de la ciudadanía a nivel mundial, por ejemplo, en materia de acceso a información, en materia de transparencia, en materia de participación de independientes, hace 50 años atrás eran
dramáticamente distintas a las que son hoy día. Hoy día hay, y hemos ido avanzando, no solo en Chile, sino que a nivel mundial, en estándares de participación, en estándares de acceso a información, en estándares de conflictos de intereses, por ejemplo, y esos que son como desdes para el proceso, por ejemplo, legislativo, para el Congreso, necesariamente yo creo que son expectativas que tienen las ciudadanas y los ciudadanos para también una discusión que puede ser tanto o muchísimo más importante que la discusión de una ley regular. Por lo tanto, creo que efectivamente se pone al proceso constituyente y al órgano constituyente desafíos de accionar que son distintos a los que teníamos en otros momentos. Yo creo que las condiciones además en las que se produce el proceso constitucional en muchos países de que reemplazan las constituciones, se realizan esos procesos justamente después de una guerra civil, en medio de una guerra civil, con ocupación de países externos, como en el caso de Timor Oriental, recién reconstruyendo una sociedad como después de la caída del muro, recién como iniciando un sistema democrático en los procesos de transición a la democracia, como fueron los casos de Brasil o de Portugal o de España, donde yo diría que en la mayoría de esos casos no necesariamente, y bueno, hay que decir del caso chileno, que es en medio de una dictadura donde no había libertad de prensa, libertad de asociación, donde los derechos civiles y políticos estaban restringidos. O sea, creo que es un desafío para una democracia. Claramente se espera, hay una expectativa y un estándar que obviamente no es la misma que para un régimen autoritario. O sea, claramente, digamos, el sultán de un país donde no hay democracia electoral puede convocar a un grupo de 5 hombres y pedirles que redacten un texto constitucional y aprobarlo él mismo, digamos. Y puede que esa constitución incluso termine siendo legítima en esa sociedad, concitar legitimidad. Pero crecientemente eso es difícil en democracias que en todo el mundo son cada vez más diversas, complejas, plurales, y donde los ciudadanos y ciudadanas tienen cada vez una expectativa más alta respecto de los estándares del Estado y de sus representantes. Claro, quedémonos precisamente en la democracia, ¿okay? Para hacer una comparación mucho más parecida al caso chileno actual. Mariana, ¿tú ves una cierta tendencia cuando hay cambios constitucionales, ya sea que vengan desde abajo o sean resueltos desde arriba, que tengan habitualmente más peso ideológico desde un sector del espectro que de otro? Yo creo que eso depende de cada país y fundamentalmente de qué tan deliberativo sea el proceso. Digo deliberativo porque puede ser poco participativo en términos directos, pero sí tener una participación de los partidos muy involucrados y muy activos. Entonces de eso depende finalmente qué tan cargado para un lado u otro pueda estar la Constitución. Por supuesto, hay tendencias como constitucionales que van a tener más peso, digamos, es más común escuchar en las discusiones sobre la Constitución qué derechos va a tener la Constitución y no qué facultades va a tener el presidente o cualquier cosa, digamos, cómo se estructura el Poder Judicial. Entonces uno podría pensar que las constituciones pueden ser distintas según esas como tendencias que tienen, como pican mucho más, por decirlo colegialmente, en la opinión pública. Eso sí creo que podría haber como estar más cargado para un lado. Uno piensa, no sé, la Constitución colombiana, que tiene un catálogo de derechos más extenso, justiciable, etc. Claro, se suele poner el foco en ese lado. Pero que esté más cargado para un lado u otro, obviamente va a depender de qué tan involucrados estén los partidos políticos y los distintos agentes de la sociedad civil. En ese sentido es importante que el proceso sea muy reglamentado, de manera que todos puedan participar adecuadamente. ¿Observas la misma tendencia, Marcela, que las constituciones tal vez más recientes, por ejemplo, tengan una mayor lista de derechos sociales en este caso?
Yo creo que esa es una tendencia en América Latina que no necesariamente es la tendencia en todo el mundo. Hay mucha diversidad. Yo les recomiendo a quienes tienen más interés de meterse en este tema. Hay una página que se llama constitutionproject.org, creo, donde hay una base de datos de constituciones donde se pueden revisar todos los textos de las constituciones del mundo y tienen unos datos interesantes comparados respecto de la cantidad de derechos que tienen las constituciones, y es bien interesante mirarlas porque en realidad tienen una enorme variedad y también hay constituciones que tienen catálogos muy mínimos de derechos y donde sabemos que son democracias donde hay un alto respeto por los derechos y también encontramos lo opuesto, pero no es que una cosa te diga lo otro, ¿no? Entonces creo que ahí hay una diversidad importante, pero volviendo ayer me tocó comentar el libro de Juan Luis Ossa del Centro de Estudios Públicos, Chile Constitucional. Aprovecho para pasar un aviso que me parece que es un muy buen aporte al debate constitucional que estamos teniendo, y él usaba el concepto del espacio de posibilidad que tenemos, ¿no? También los debates constitucionales que tenemos son producto de nuestro tiempo, y entonces no se le podría pedir, por ejemplo, una constitución del 1700 que hubiera sido sensible quizás en términos del lenguaje de género, porque en ese tiempo las mujeres ni siquiera eran ciudadanas, por decir algo políticamente incorrecto, pero hoy día sería impensable que un texto constitucional no se hiciera cargo que los humanos somos humanos y humanas, por ejemplo. Y en el tema de derechos yo creo que acá hay que reconocer que las condiciones de posibilidad reales, objetivas del momento en el que vivimos y de la globalización del pensamiento, de la circulación de información, la cantidad de personas que ha estudiado en otros países, etcétera, etcétera, hace que los debates sobre el catálogo de derechos sea un debate mundial, que esté cruzado también por compromisos que adquieren los estados y también por la movilización de ciertos sectores. Entonces yo creo que también hay que quitarle dramatismo al tema de cuántos derechos terminan en la Constitución y cuántos no. La cantidad de derechos o la extensión de la Constitución, no hay hasta ahora evidencia empírica que muestre que funciona mejor o peor. Y sí creo que es importante que las decisiones que tome cualquier órgano constitucional, constituyente, democrático, y sobre todo representativo, porque va a ser electo con elección, con una elección que está claramente normada, es que lo que quede en el texto va a ser lo que apruebe, lo que apruebe es ese órgano por 2/3 de los votos, y que si termina siendo un catálogo amplio de derechos será el reflejo de la discusión de la sociedad chilena en este momento. Me parece que también hay que restarle como dramatismo a esa discusión y tener claro que en términos empíricos tenemos evidencia para todos los gustos. Entonces, cuando elegimos solo un país y tú dices, mira lo que pasa con esa constitución, con ese país, yo creo que nos podemos perder, porque en realidad, como hemos dicho muchas veces, acá la variedad es gigantesca. Si yo puedo agregar algo, sí, Eduardo, perdón. Sí, claro. Sí, tienes razón, Marcela, yo estaba pensando como en América Latina y en las constituciones que la gente tiende a pensar cuando pensamos en procesos constituyentes, y estoy de acuerdo y encuentro muy notable que existe experiencia comparada en que hay constituciones que no tienen un catálogo extensísimo de derechos, y sin perjuicio de eso, son democracias que respetan los derechos humanos igual a alguna que tenga un catálogo más grande. Entonces es cierto que como que ese debate creo que es muy importante, pero creo que hay que mirarlo en todo su esplendor, ¿no? Entonces, eso, como rescatar esa idea de que no necesariamente un catálogo muy extenso de derechos va a implicar mayor respeto de ellos, o uno menor va a implicar menor respeto de los derechos humanos. Eso me parece muy importante. Pero Mariana, tú hablabas de las expectativas de los ciudadanos también, y cuando se plantean catálogos de derechos como algo deseable, ¿verdad?, que quede ahora por escrito en una constitución, ¿cómo se manejan tales expectativas cuando las personas quieren ver tal vez una lista larga con sus propios intereses reflejados? Sí, yo creo que el proceso chileno en particular, como lo veo yo, es que claro, hay muchísimas expectativas en torno al proceso, justamente por cómo se gestó
y lo difícil que es de repente distinguir esto es un asunto meramente constitucional, esto la verdad es que nos vamos a quedar corto con la Constitución porque exige un trabajo político mucho más grande. Estoy pensando en quizás los problemas de índole más material o económico. Por supuesto que la Constitución va a establecer un marco, pero difícilmente los vamos a solucionar ahí. Entonces, esa es una cosa con el manejo de expectativas. ¿Cuánto le pedimos a un instrumento jurídico, que es jurídico y político, sí, pero que son normas al fin y al cabo, y cuánto va a quedar fuera y cómo manejamos eso que queda fuera y de lo que tenemos que hacernos cargo sí o sí? Respecto de un catálogo amplio de derechos, yo más allá como de si hay muchos derechos o pocos derechos, es que no es de que hayan derechos en la Constitución, no se sigue, estos van a ser efectivos, digamos, y que para eso es necesario un como aparataje orgánico que los haga efectivos, que pueda llevar a cabo todas esas cosas que dicen los derechos. Entonces yo, más allá de la cantidad de derechos que tengamos, creo que el foco hay que ponerlo en esa máquina, en eso que hace que los derechos puedan ser efectivos, ser operativos. Y esto puede ser de distintas maneras, en el fondo, dando más espacio al legislador para que determine qué implica cada derecho, quién lo cumple, etcétera. Se puede elegir que se haga a través de los tribunales, a mí no me gusta esa alternativa, pero en el fondo creo que el foco tiene que estar puesto más en cómo llevamos a cabo las cosas que en el listado mismo, que puede ser muy largo, muy corto, pero el acento no debe estar ahí, creo yo. Y esto también, últimas cosas sobre este punto, creo que se relaciona de nuevo con la idea de la Constitución como actividad de la que hablaba al comienzo. Un catálogo de derechos constitucionales, creo yo que es malo para la legitimidad de la Constitución y de un Estado que sea un catálogo muy cerrado y que establezca soluciones concluyentes para los distintos temas. ¿Por qué? Porque las sociedades avanzan, o la historia avanza, mejor dicho, las percepciones, las expectativas, las razones que tenga la gente para pensar una cosa u otra cambia. Entonces, si es que queda todo solucionado en ese catálogo de derechos, bueno, entonces estamos sacrificando un proceso democrático que es muy importante tener constantemente. Si es que decimos qué significa cada cosa, qué implica cada cosa y dejamos todo solucionado en la Constitución, eso va a producir un déficit democrático que me parece muy perjudicial para la legitimidad de la misma Constitución. Marcela, a esta altura ya hemos aprendido, ¿cierto?, que en los sistemas habitualmente hay 3 tipos de mecanismos. Uno es con una asamblea constituyente, digámoslo así, grosso modo. Otro es a través del Poder Legislativo, que funciona también como poder constituyente. Y otro que son las comisiones de expertos y especialistas. Tú nos decías que en democracia suelen prevalecer las 2 primeras, casi por razones evidentes, y más aún tal vez en estos tiempos. Supongo yo que no sería muy factible tener una comisión de expertos, todos hombres, entonces han cambiado algunas condiciones. Pero lo que todas parecen sí tener en común es un plebiscito de salida. Y respecto del plebiscito de salida es la pregunta que quisiéramos tener ahora. ¿Cuántas experiencias relevantes han tenido plebiscitos de salida en que después de todo lo que hemos conversado, de participación, ¿cierto?, expectativas, bueno, terminan siendo rechazados? ¿Son la excepción o hay que tomar en cuenta también aquello para la experiencia chilena? Sí, tienden a ser la excepción. En general los plebiscitos de salida tienden a ser aprobados los textos constitucionales, pero hay algunos casos de proceso, por ejemplo el de Tailandia, donde el plebiscito es finalmente rechazado después de un muy largo proceso constituyente. También yo creo que ese es uno de los aprendizajes que no es fácil encontrar el equilibrio justo entre que tú tienes que tener un proceso constituyente lo suficientemente largo para que te permita tener participación y deliberación, porque escribir una constitución no es algo que uno pueda hacer en 2 meses, y mientras más voces quieres escuchar y más participativo quieres que sea el proceso, más te vas a demorar en la redacción. Pero si te demoras demasiado, y hay países que están dándole vuelta a la redacción de una constitución 5 años, 6 años, 10 años, tampoco es muy saludable, porque resulta que
o la ciudadanía pierde total interés, o sea, ya nadie sigue lo que está pasando, nadie se entera, hay un cambio generacional respecto de la demanda, es difícil, digamos, conectarse, digamos, con lo que está ocurriendo, y por lo tanto hay algunos ejemplos. También hay algunos ejemplos, digamos, de rechazo que tienen que ver con que han sido procesos donde no se escucha mucho a la población y que después esto es una suerte de plebiscito que al final muchas veces las personas terminan votando en algunos casos que se rechaza por respecto de dar una señal a las autoridades, ¿no? Pero en general, cuando los procesos constituyentes se han realizado bien y hay un plebiscito de salida, esos tienden a ser aprobados en la mayoría de los casos. Creo que solo hay 11 casos de plebiscitos que se han sido rechazados en la historia, no me los sé todos de memoria, pero son muy pocos, digamos, o sea, no es algo, lo que sí es cierto y es importante tener presente es que es una posibilidad. Yo creo que es siempre importante tener claro que cuando se convoca un referéndum o un plebiscito, las posibilidades de que el soberano se exprese distinto de cómo creen las autoridades que se van a expresar es una posibilidad, y no sé, volviendo a mis dos casos de el Brexit y los acuerdos de paz, son claros ejemplos de un referéndum donde las autoridades, los gobiernos de ese momento tenían total convicción y las encuestas mostraban que eran consultas que iban a ser ampliamente aprobadas, y resulta que los resultados después terminaron siendo el contrario a lo que todos esperaban. Así que yo creo que tampoco es que tenemos que gastar tanta energía en este momento en esa discusión, pero es una discusión que en algún momento hay que tener presente y hay que tener lo esencial, yo creo que del aprendizaje internacional en estos casos, es que las autoridades tienen que tener planes B y C, en el sentido de que tú tienes que tener muy claro y tener una discusión con los actores políticos. Mariana decía la importancia del rol de los partidos, de los dirigentes del Congreso, de tener una discusión sobre, en el caso de que llegara a ocurrir esto, que políticamente se tenga una discusión respecto de los pasos que tiene que tomar el país si eso llegara a ocurrir. Todo puede Mariana. pasar, ¿no? Todo puede pasar. Claro, todo puede pasar en los procesos democráticos, y sobre tener este plan B o plan C, claro, estoy de acuerdo, y sobre todo porque esto de la expectativa corre para ambos lados, ¿no? O sea, la gente los ciudadanos podemos creer que la Constitución va a terminar en algo y que nos va a dar soluciones a determinadas cosas, pero también la clase política puede esperar estar muy convencido de algo y darse cuenta que al final no era así. Creo que eso es un riesgo posible y muy posible, dada la desconexión que hemos visto con la clase política, y por lo tanto es importante ponerse en todos los escenarios y ponerse desde antes en todos los escenarios. Lo que vimos ahora con qué pasa, bueno, nadie previó la pandemia, pero qué pasa con el plebiscito. Hace muy poco supimos en realidad qué iba a pasar, todavía existen algunas dudas. Entonces creo que esas incertidumbres son nocivas para los procesos constitucionales, y eso es responsabilidad principalmente, si no exclusivamente, de las autoridades. Mariana, bueno, a ver, ¿es responsabilidad exclusiva de las autoridades o también de los agentes sociales? ¿Y por qué lo pregunto? ¿Cómo se ve en la experiencia internacional la participación activa de la población? Hemos visto que la población puede participar de muchas maneras, ¿cierto? Participa ya eligiendo, luego puede participar integrando, puede participar entregando sus opiniones en medios de comunicación, directamente, con las personas que luego van a escribir una nueva constitución. Pero ¿qué hay de la participación distinta de aquella? ¿Qué hay de la participación a través de marchas, de movilizaciones, de personas que tal vez se junten alrededor del lugar donde se está desarrollando la redacción de la Constitución? Desde el punto de vista global, internacional, ¿verdad? ¿Han sido esos procesos libres de aquellas movilizaciones? O, si lo queremos poner desde otro punto de vista, bienvenidas a las movilizaciones. Yo creo que primero hay que distinguir dos cosas. Uno es que cuando hablo de la exclusiva responsabilidad de las autoridades, me refiero a quién se va a encargar de que el proceso sea un proceso reglamentado, en que las reglas estén claras, que cumpla con las condiciones necesarias para que se lleve a cabo. Eso es principalmente responsabilidad de las autoridades. Los pasos a seguir
no los vamos a conversar en una marcha en la calle, eso va a ser las autoridades y les corresponde a ellas asegurarnos un proceso constituyente que termine en buenos resultados, sean cuales sean. Y respecto a lo segundo, creo que es importante, cabe dentro de las condiciones de posibilidad de un proceso constituyente el que la gente pueda manifestarse de distintas maneras, ¿no? Y eso creo que los procesos exitosos han sido aquellos en que la libertad de expresión tiene un espacio importante. Ahora, creo que la participación directa no va a ser siempre posible, y los procesos en que hemos tenido mejores resultados es aquello en que la clase política o los que están más involucrados directamente con el proceso son capaces de canalizar aquello que se ve en las calles o se ve en los grupos que se juntan a discutir distintos temas, etc. Entonces, es una cosa bidireccional. Creo que es muy importante que exista interés de la ciudadanía y participación de la ciudadanía, y eso es el riesgo más grande que tenemos en este plebiscito, ¿no? Que si va muy poca gente a votar, como que partimos cojos, ¿no? Partimos la carrera mal. Y sea cual sea el resultado, me parece importante que la gente participe. Pero me parece importante que participe también dentro de los espacios de representatividad que existen y que tenemos, y que quienes ocupan los puestos de representantes sean capaces de tomar eso. Bien, Marcela Ríos, ¿algún comentario sobre eso? No, solo plantear que obviamente una de las cosas que caracteriza un régimen democrático son los derechos básicos a la libertad de expresión, de la libre asociación, de la manifestación, y por lo tanto uno esperaría que, así como eso tiene que ser garantizado en tiempos normales, es algo que es constitutivo a un sistema democrático. O sea, que los ciudadanos y ciudadanas se organicen, se manifiesten como les parezca necesario, es algo que ocurre en todas las democracias, desde Estados Unidos, Suecia, Francia, Alemania, Hong Kong, etcétera, digamos. O sea, y por lo tanto no es algo que tú puedas pretender regular, coartar o determinar desde arriba, pero sí efectivamente es esencial que las decisiones se tomen también a través de procesos institucionales, y que yo creo que la mejor forma de asegurar que la participación sea canalizada de manera constructiva en este proceso constituyente es generar espacios de escucha y participación para que los ciudadanos y ciudadanas se sientan escuchados, se sientan partícipes, puedan aportar, puedan enterarse de lo que está ocurriendo. Yo creo que, volviendo al tema de la transparencia, hoy día estamos acostumbrados a otros estándares, no podemos esperar que vamos a elegir un órgano constitucional, sea una convención mixta o una convención constituyente 100% electa, y que nunca más los vamos a ver y no vamos a escuchar de ellos hasta 9 meses después o 15 meses, 12 meses después, si se extiende el periodo, y después nos van a entregar 200 páginas y nosotros vamos a tener que decir sí o no. Yo creo que los ciudadanos y ciudadanas esperan saber qué es lo que pasa, cuáles son los debates, ojalá que esto escuchen, se muevan en regiones, etc. Creo que ahí hay una expectativa de participación que va a ser importante poder cumplir para asegurar que el proceso funcione bien. Solo para cerrar, voy a hacer como que no hemos aprendido nada de lo que han comentado, y les quiero preguntar, así a bocajarro, si tuvieran que coger una experiencia comparada que nos pueda al menos entregar buenos elementos para que Chile y los chilenos, ¿verdad?, atravesemos por este proceso constituyente de la mejor manera posible. ¿Cuál escogería Marcela Ríos? Pucha, yo creo que eso es súper difícil, en realidad, como decía, hay mezclas de todo, pero creo por las condiciones y por lo que ha ocurrido después, me parece que el proceso colombiano es un proceso del que se puede aprender mucho de buenas prácticas, de contenido, del proceso. Fue un proceso que logró instalar una constitución que es percibida como legítima y que, a pesar de los múltiples conflictos que tiene ese país, de la guerra, del conflicto armado, etcétera, ha logrado permanecer, digamos, y dotar de cierta estabilidad al proceso democrático colombiano. Mariana Canales, ¿cuál? Yo voy a omitir la pregunta, no podría elegir un proceso que creo que haya que imitar en
todo su, en todo su esplendor. No, yo no dije que hay que imitar, yo creo que uno puede aprender experiencias. Sí, no, pero yo creo que no hay un proceso que uno pueda como mirar si este es perfecto, por lo que decía Marcela, que hay elementos distintos. Me parece que la realidad colombiana es parecida a la chilena y que por esa razón creo que conviene mirarla por el contexto en que se dio, o sea, bueno, con la diferencia y los conflictos distintos que tenemos entre los dos países, pero sí me parece una realidad que hay que mirar, pero sí resaltaría en las garantías, los países que han tenido procesos con garantías de procesos reglamentados, que tienen las condiciones para que se produzca deliberación, etcétera, y que se canalicen todas las demandas ciudadanas de manera institucional, a fin de tener un proceso ordenado. Muy bien, Mariana Canales, investigadora del Instituto de Estudios de la Sociedad IES, Marcela Ríos, representante asistente del PNUD en Chile. Muchísimas gracias por haber participado en este coloquio constitucional. Muchas gracias a ustedes, Eduardo. Gracias. Gracias, y a usted lo dejamos, Eduardo. Muy bien, lo dejamos invitado para que también sintonice esta señal en pauta.cl la próxima semana, porque tenemos más coloquios constitucionales organizados por Pauta y el Instituto de Estudios de la Sociedad. Muchas gracias. Esto fue el segundo encuentro del ciclo Coloquios Constitucionales, organizados por el Instituto de Estudios de la Sociedad IES y Pauta. Los dejamos invitados a acompañarnos el próximo miércoles 16 de septiembre a las 14 horas a una nueva conversación que abordará el tema El proceso constituyente, una perspectiva histórica. Los invitados serán Carlos Frontaura, abogado y exdecano de Derecho de la Universidad Católica, y Juan Luis Osa, historiador, investigador del CEP y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. El encuentro será moderado por la periodista de Pauta, Verónica Schmidt. Siga esta interesante conversación en directo a través de pauta.cl. Muchas gracias y buenas tardes.